Castilla-La Mancha también es una de las comunidades con más número de donantes, así es que muchísimas felicidades a todas esas personas que ya son donantes. Tenemos a dos personas aquí muy especiales con nosotros. Nos acompaña Carmen Panadero. Ella donó un riñón para su hijo. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Un placer, ahora vamos a contar tu historia. Y también nos acompaña Ana Rico. Ella es psicóloga de Asiter. Bienvenida. Muchas gracias. De Albacete. Así que de Albacete que estamos hablando, pues mira, todo se queda en la tierra. Sí. Bueno, estamos a la cabeza en España, en este país, en trasplantes, y eso nos hace sentirnos muy orgullosos. Si quieren participar de la charla que vamos a mantener ahora, por supuesto, están abiertos ya los teléfonos 925 28 87 91 o nuestro WhatsApp 660 37 3930. Pero déjeme que le pregunte, en primer lugar, Carmen, yo no sé si un padre haría lo mismo que ha hecho usted por su hijo. Yo creo que sí. Y nos enorgullece que al final tu hijo ahora mismo tenga tu riñón. Pues yo creo que todos los padres que se consideren padres, hay muchos que no se consideran padres, También es verdad. y madres lo harían como yo, con los ojos cerrados. Seguramente que sí, pero todo eso, como cualquier proceso que tienes que pasar por un hospital, pues no es coser y cantar. Y no todo el mundo tiene la suerte que tuvo Carlos, el hijo de nuestra Carmen. Vamos a contar la historia. Seguramente que ustedes también nos podrán contar una historia similar que conocen o que ustedes también han vivido en primera persona. Pero Carmen un día tuvo que llegar al hospital porque su hijo no veía. Exacto. Todo fue por mucho dolor de cabeza, porque se iba a examinar de la EBAU, pero se quedó ciego. Hizo los exámenes porque es ciego, con un 20% solo de visión en un ojo, en el otro cero. Y le dolía mucho la cabeza. Mucho, mucho. Por delante, por detrás, presionado, mucho. Desde febrero hasta junio, que fue cuando ingresamos. Madre mía, o sea que pasó ¿Qué unos edad meses. tenía? 18 años. 18 años. 18 años. ¿Y os fuisteis al hospital? Fuimos al hospital. Bueno, primero fuimos a la óptica porque Sí. tenemos una amiga que nos revisa la vista todos los años de abril. ¿Él llevaba gafas? ¿Tú? No lleva, ni lleva. Fíjate. Entonces él nos quería ir al hospital, pero fuimos a la óptica un sábado por la mañana y mi amiga me dijo, llévatelo porque está ciego. Porque es que le metía así letras veía y nada. números, no veía nada. allí Y en el fuimos con la hospital, tontería de que no me voy a poner gafas, no voy En a Albacete poner... fue. Sí, sí. En el Hospital General de Albacete. Sí, pasamos al hospital y él iba con la tontería que no quiero ponerme gafas, que no quiero ponerme lentillas. Y cuando pasamos a Bosés, pues la tensión la tenía 20-13. 3 veces se la tomaron y entonces el médico, que yo me quedé así un poco, dice, jo, que tu hijo no vea, para mí no es circunstancial. Y yo pensé, madre mía, ¿qué me dices si está mi hijo ciego? Pero es que claro, nadie sabía hasta ese momento que no tenía de riñones, los tiene los dos pequeñitos y secos. Los Bueno, dos y- pequeñitos y secos. Y ahí empieza pues una batalla para que esos riñones, o por lo menos que pueda salir delante de tu hijo, y le hace falta un riñón. Y ahí, fíjate, yo al preparar este tema también me he dado cuenta de algo que es importantísimo, es el aspecto psicológico. Sí. Yo no sé si estamos preparados o no para que nos digan que nos tiene que trasplantar algún órgano. O que te digan que tu hijo tiene los dos riñones secos. Es que Sí, sí, son las todo dos el mundo cosas. cuando tenemos un hijo nos pensamos que tiene sus dos riñoncejos, su páncreas, ¿verdad? Cuando vamos a esas ecografías y pensamos que todo está normal. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta que los pacientes, además de todo lo que lleva la enfermedad, es la carga psicológica, que eso muchas veces no lo tenemos en cuenta. Entonces, tener que pasar por una enfermedad, además adaptarse a un tratamiento casi diario, con todo lo que conlleva, tener que reducir la ingesta, o sea, tener en cuenta la dieta, tener que reducir la ingesta de líquidos, es un paso bastante importante. Y Y sobre todo tener en la mente ya desde el minuto uno Que va a ser un enfermo crónico. Claro. claro, porque muchos sí que desde el primer momento, o sea, llevan un tiempo hasta que entran, hasta que llegan a la diálisis, porque va antes que el trasplante. Pero otros no, otros a lo mejor en un análisis que se hacen, estos que te hacen controles en el trabajo, se dan cuenta que tienen la enfermedad. Entonces eso sí que es un choque. Es como casi lo que le pasó a Carlos y a su madre, a Carmen. Te encuentras con esa situación y los médicos te dicen que de manera inmediata tu hijo necesita un trasplante, sí o sí, y que si no se muere. Yo siempre digo la frase que se me quedó grabada y se me va a quedar toda Sí. la vida. Déjame que lo salve, Madre porque mía. mi hijo iba muy grave.
Entonces, sí, a la 1h30 ya le estaban dando hemodiálisis. Ese mismo día a la 1h30 le Sí, estaban era un ya 10 de había entrado en junio y diálisis. a las 2 de la tarde ya estaban con Y hemodiálisis. fíjate lo que es la vida, porque tú lo tenías clarísimo, pero ¿lo tenía igual de claro toda tu familia? Sí, toda mi familia fue, yo me hago las pruebas, porque claro, yo esa mañana le dije, ya me dijeron, casi seguro no se recuperan, pero vamos a hacerle otra prueba, pero vamos, ya me lo dijeron, vamos a ir a un trasplante. Y yo le dije, pínchame. Y claro, me dijeron, espera, primero hay que estabilizarlo a él porque iba muy grave, con mucha tensión, ciego, todo el corazón sobredimensionado, iba fatal. Pero una curiosidad en este punto, Dime. ¿todo el mundo puede ser donante o tiene que cumplir algunos requisitos? Hombre, tiene que cumplir requisitos. Tiene porque- que ser compatible con Exacto. ¿Y sabías que eras compatible? No, mis hermanas hicieron también la prueba de sangre y mis hermanas son grupo A y yo soy grupo 0, como mi hijo. Entonces mis hermanas las descartaron desde el primer momento. Si la sangre no tiene el mismo grupo sanguíneo, no se puede hacer. Entonces tú eres el mismo grupo que tu hijo, eras la candidata para poder ser trasplantada, pero claro, a veces tú recibes un órgano donado y hay un rechazo de Sí, ese órgano. Podría haber pasado también en vuestro caso. No, y puede pasar. Y puede pasar. Puede pasar. Mi hijo lleva una medicación inmunosupresora por la tensión, si le sube o no, que ahora ya se la han quitado, y para el estómago y tal. Pero la rechazo, aunque sea de madres o de familiares que tengan mucho, puede pasar. Un menos porcentaje, pero puede pasar. De ahí que digamos que son enfermos crónicos durante mucho tiempo Exacto. y que Claro. haya que tener siempre, que sea importante que un psicólogo esté siguiendo siempre la evolución de esos Claro, pacientes. porque sobre todo es que no solamente la enfermedad renal, o sea, una vez que estás en diálisis llevas una medicación, es que cuando te trasplantas sigues siendo paciente crónico y tienes que seguir llevando una medicación y unos controles médicos. O sea, tienes que ser muy consciente de eso. Bueno, estamos viendo también a una supermadre Coraje, que yo no sé si desde el minuto 1 a ella le hizo falta o no esa ayuda psicológica. Tengo la sensación de que no, o sí, ¿eh? No. No, pero no todo el mundo está mentalmente tan preparada como ella. ¿Cómo se prepara a un familiar directo, ya sea una madre, un hermano, un primo, alguien que también va a donar y que sufre esa tensión? Bueno, lo primero es hablar con ellos. Las madres están siempre predispuestas para donar, para ser donantes. O sea, eso no hay ningún problema. Y también me he encontrado con hermanos. Como muchas veces se pasa mucho tiempo desde que entras en lista de trasplante hasta que lo lo recibes. recibes. Y mientras que estás esperando, esa vida se está minando. Porque hay que decir que la hemodiálisis salva las vidas, pero también pasar mucho tiempo con esa diálisis, que a veces llega a ser diaria, también resta Sí, años sí, de sí. vida. Eso es una realidad. Sí, Envejece el cuerpo. Y envejece muchísimo. Además, las personas que están en ese tratamiento, mucha gente que nos estará viendo dirá, pero si no sé cuántos está con el riñón desde no sé cuánto. Y es que parecen su padre, ¿a que sí? Claro, es que la hemodiálisis pues envejece el cuerpo y llega un momento en el que ya te hace muchísimo menos efecto que al principio. Exacto, y que llega un momento en el que casi Claro, ya entonces- no funciona igual en el cuerpo. Sí, y no es lo Sí. mismo una persona de 70 años o como mi hijo que tenía 18 en ese momento. De todas formas, hay gente que tiene miedo a trasplantarse. Entonces, casi prefiere quedarse en diálisis y son... Hay gente que tiene miedo a trasplantarse. Eso también es importante que lo contemos, porque yo creo que para eso estáis hoy aquí, para quitar esos miedos, para que la gente sepa que tener un trasplante es un sinónimo de vida. Con un riñón sano que funciona al 75% de su capacidad podemos vivir con normalidad, eso es importante. Y por eso queremos que nos llamen también y nos cuenten sus testimonios. ¿Tu hijo ahora tiene una vida normal? Y tan normal. Lo único es que toma sus pastillas por la mañana y otra por la noche. Mi Pero- hijo hace pero- deporte. Perfecto. Perdona. Termina y te hago otra pregunta. Mi hijo hace deporte, mi hijo se va a la universidad, mi hijo sale, mi hijo entra, come casi de todo y se ha olvidado de este tema, no quiere saber nada de nadie. O sea, Pues fíjate, en ese sentido que estábamos comentando hace un minuto, hay gente que tiene miedo a ese trasplante. Cuéntanos un poco cómo fue ese trasplante, el preparativo y cómo se desarrolló. lo que es el trasplante, bueno, él entró muy grave, entonces durante el mes de junio lo estabilizaron, recuperó la vista al 100%, o sea que eso era por la tensión. Y nada, estaba con hemodiálisis, le dijeron las clases de diálisis que se puede hacer, o hemodiálisis o diálisis peritoneal, que es ponerte un catéter. Él decidió esa, ¿por qué? Porque ¿O que tú vas? o puedes ir al hospital 3 Eso veces a la es. semana o te lo puedes ¿O hacer te en lo casa. puedes hacer en casa? Esa es Entonces, la claro, forma que hay. un chiquillo de 18 No, años, es un chiquillo. ¿cómo le vas a hacer 3 días en el hospital por las mañanas si estás casi todo el día? Entonces le explicaron la diálisis peritoneal y, pues nada, decidimos esa. Ya tienes en casa.
La hicimos en casa. Lo hicimos en casa, no llegó a 3 meses. Él estuvo solo 3 meses con diálisis. Junio, julio, agosto y en septiembre nos operaron. ¿Y tú en ese tiempo tuviste que hacer también algún tipo de preparación? Yo ninguna, yo muchas pruebas porque me miraron de arriba abajo todas las especialidades. Y como iba todo iba saliendo bien, pues seguíamos. ¿Y tú estás viviendo con un riñón solo? Yo vivo con un riñón hace 2 años y medio. ¿Y no tienes ningún problema? No, ninguno. De nada, tú vas a llevar tu vida totalmente normal. Normal. Ni ninguna medicación ni nada para que Nada. la gente lo sepa también. Lo único sí que nos prohibieron fue el ibuprofeno. Pero te duele la cabeza, Pues pues un te tomas paracetamol, un claro, hay que paracetamol o tomar. un Nolotil. ¿Qué querías decir? Sí, dime. Cuando estaba, no, es que me estaba acordando de los pacientes que se trasplantan, que es lo que os decía antes, que sí que necesitan sus controles médicos y su medicación, que son pacientes crónicos Son para pacientes toda, crónicos para toda la siempre. vida. Pero quítales tú el miedo como psicóloga a esas personas que tienen miedo al trasplante. Claro, el momento peor es cuando salen del hospital, porque claro, ellos están súper protegidos y en el momento que tienen que salir, irse a casa, seguir su medicación, es el peor momento que... Por eso es que vienen a verme de vez en cuando, pero sí que es verdad que necesitarían un seguimiento para la adaptación a una vida otra vez normal, seguir con su trabajo, seguir con sus cosas, que en el momento que están en diálisis muchas veces la tienen que dejar. Te iba a preguntar, Carmen, que qué tal salió la operación, pero por lo optimista que te veo, yo creo que a los días estabas bien, ¿eh? Mi hijo en el quirófano empezó a orinar. Fíjate. Y eso significa que Está el funcionando el riñón riñón. ha empezado a funcionar. Se puede colapsar después, porque en medicina sabemos que esto es... Sí. Pero ese día orinó 11 litros, Madre de Dios. porque mi hijo iba hinchado de cara, pero no, yo no me daba cuenta. Y mucha retención de líquidos. Entonces, ya ese día empezó a orinar 11 litros. Es que parecen otras personas, porque yo conozco a una persona concretamente que lo pasó muy mal hasta que llegó ese trasplante de riñón, una chica joven, ella es de mi edad, y cuando nos juntábamos y quedábamos, antes de ir a hemodiálisis, ella estaba que parecía otra persona. Sí. O sea, se hinchaba la cara, las piernas, y luego la volví a ver y yo decía, madre mía de mi corazón, ahora ya gracias a Dios tiene su trasplante. Lo que tú estás diciendo de tu hijo es súper feliz. Cuando nos ve dice, bueno, si ahora me puedo beber esto porque puedo claro, llevar una vida claro. normal. Y sobre Es todo, que y- emocionalmente es muy complicado. Y sobre todo me importa mucho que también transmitas a la gente, yo por ejemplo, imagínate que me pasa esto y le voy a donar un riñón a mi hijo. ¿Tiene algún tipo de riesgo para el donante? Riesgo, a ver, yo lo dije en el comité de ética, que siempre antes del trasplante te ven todos, pues un comité de ética también te ve. Y te pregunta, ¿tú sabes que te puede salir mal? Y digo, claro. Y les dije, como si me voy a aguas nuevas y me mato. O como si me sacan una muela y se me hincha y entonces tengo una infección de caballo. Pero si me tengo que quedar en quirófano, me quedo, si es mi hijo. ¿Cuántos casos hay en esta comunidad o en esta región? Por ejemplo, tú que estás en contacto con muchos pacientes parecidos al que nos está contando Carmen, familiares que donan el órgano, el riñón, en este caso que hablamos del riñón, a su hijo. Pues ahora hay pocos. O sea, yo me he encontrado con 3 casos, mientras que yo estoy trabajando, desde luego, donantes de fallecidos, muchos. Pero cuesta a lo mejor esa compatibilidad entre la madre o padre con el paciente que tiene o que necesita un riñón. Yo los que he conocido, la madre le ha dado el riñón. O sea, siempre ha sido la madre. Y una curiosidad, porque claro, es muy importante que haya este optimismo. Quiere decir que el paciente vaya a la operación con esta seguridad, porque no da igual. A ver, que tienen claro que le quieren donar el órgano a su hijo, eso yo creo que la mayoría de Sí, las sí, que eso somos está madres está claro. Pero no todo el mundo va con esta interés a la No, operación. No todo el lo mundo tiene normal esa es que fuerza. se cree un estrés, que tengas Claro. estrés y ansiedad. Pero bueno, hay que animar a la gente al Claro que trasplante, sí, por supuesto. sí. Toledo está a la cabeza de trasplantes en Castilla-La Mancha. Han aumentado un 44% el número de donantes de órganos y de tejidos. Eso es importante. Decíamos eso que también comentamos al principio, que España es líder mundial en donación y que es verdad que antes, cuando ocurría un accidente, los profesionales sanitarios costaba mucho a lo mejor acercarte a una familia y decirle qué va a pasar con estos órganos. Yo leí ayer algún artículo que decía que parece que hay más receptividad Mucha por más. parte de esas personas, estamos más concienciados de que esa persona ya no está y de que puede salvar una vida. ¿Eso es así? Sí, Y que es necesario que sea así también. sí, y es muy duro, porque claro, acercarte... Y a ver, sobre todo los pacientes lo pasan mal, los que quieren trasplantarse, porque claro, ellos, la realidad es esa,
siempre me dicen, es que tiene que morir una persona para poder salvarme yo. Pero sea también que- hay que decir que para gente joven hay pocos riñones. Entonces, pongamos, en el caso de mi hijo, 18 años. Para que mi hijo hubiera tenido un riñón que no fuera el mío, tenía que ser una persona no mayor de 40 años y compatible. Entonces, Encontrar una persona de 40 claro, años... como has dicho Ana, tú muy bien, ahora mismo hay menos accidentes, hay mucha más seguridad en coches, en motos, en tal, en cual. Entonces, la gente joven, gracias a Dios, no se mata como antes. Por cierto, una curiosidad. ¿Yo podría donar un riñón? Sí, sí se hacen las pruebas y si está todo bien. O sea, Y tu órgano pasa si a un alguien con lo que banco sea de- solidario de y donantes. quiere decir, yo puedo vivir con un riñón, pero voy a intentar Pero yo darle creo que eso no lo haríamos nadie. Bueno, Hay no que sé, ser pues- realistas. pues igual, Además, igual es hay- que- hay que ser ¿Tienes realista, porque sobrino? yo- ¿Tienes alguien, sí, un familiar? Hombre, pero siempre te pasa, si tú tienes a una persona o un familiar tuyo, tú donarías un riñón, pero yo personalmente, yo soy realista y yo no donaría mi riñón, pues si algún día le hace falta a mi Pero madre, si a mi alguien padre, o a mis quiere, hijas. existen listas de donantes cruzados que se llaman. A lo mejor tú no eres compatible con tu familia, pero si eres compatible con Pero otra yo, es que familia. yo entiendo que en este mundo hay gente solidaria para todo. Pues vamos a contar el caso de Josefa, Vale. que está al otro lado del teléfono. Josefa, 57 años tienes actualmente, 27 años has estado en hemodiálisis y tú dices que has vuelto a nacer gracias a tu trasplante. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos tu historia, Josefa. Pues mira, no son 27, son 29. 29. Porque resulta que me quedé embarazada, me casé, me quedé embarazada. Sí, Y del embarazo, bueno, que perdí los riñones. en el embarazo perdí usted los riñones. Tengo una hija con 32 años Sí. y cuando tenía 2 años y medio empecé a diálisis. ¿Y cómo eran esos, Sí. porque tantos años que usted estuvo con la diálisis, cómo lo recuerda usted? Pues, hombre, hay ratos malos. Recuerdo mucho a mis compañeros que he pasado muchas horas con ellos. Pero vamos, la salud, por supuesto, la tengo hecha a tabaco porque han sido 29 años casi. ¿Y cómo- Y 3 trasplantes en 5 años. Los primeros 5 años, 3 trasplantes. 3 trasplantes. ¿Usted cómo recuerda, Josefa, esa llamada cuando le dicen que tiene usted a un donante? Pues hombre, la primera con alegría pero tristeza, porque mi hija tenía 2 añicos y medio. Y me iba y me la dejaba, entonces fue en Madrid. Qué curioso, lo que estaban contando ahora nuestras testimonios que tenemos aquí, que usted recibió un trasplante con todos los años que llevaba, pero al mismo tiempo le daba ese miedo por dejar a su criaturica en Madrid con 2 años. Le hacen el trasplante y ese trasplante lo rechazó usted. Sí, vamos, no he tenido rechazos, era que se me coagulaba la sangre al ponerme los riñones. Sí. ¿Y tuvieron que Pero hacerle vamos, que en un ese- segundo trasplante? Entonces en ese momento no sabían qué era eso. Claro. Al tercero ya, ese lo llevé 2 meses pero sin funcionarme. Sí. El tercero en la misma intervención me lo quitaron. Y el tercero a las 18 horas, a vida o muerte. Madre mía. Pero Y ya usted estuve ahora, 2 ahora años. está viviendo, ¿desde cuánto tiempo lleva usted con su trasplante y que está funcionando todo correctamente? ¿Cuánto tiempo lleva usted? 1 año. Y está fue bien, difícil. se encuentra bien, Josefa. De maravilla. Pues eso es lo más importante, su mensaje de optimismo Eso a es. todas las personas que seguramente están o han pasado por su misma situación. Así que gracias por su testimonio, Josefa, y que siga disfrutando de esa tan buena vida que lleva ahora. Un abrazo y enhorabuena. Vale. Un abrazo, Muchas gracias. Josefa. Bueno, pues, Y la decía, verdad ha que vuelto es a un ejemplo. nacer. Sí, sí. Realmente eso es lo que pasa cuando Se vuelve a Carlos nacer. recibió también ese riñón de su madre, que volvió a nacer. Pero fíjese, 29 años. 29 años Muy recibiendo fuerte. diálisis. Eso mentalmente tiene que ser uno muy fuerte o recibir una asistencia psicológica también importante. Sí. Eso tiene que machacarte. Sí, te machaca. Lo que pasa es Ana. que llega un momento que la gente ya forma parte de su vida. Ella hablaba de los compañeros de la hemodiálisis. Sí, porque no es la primera que va a ver a los compañeros una vez que se trasplantan. O sea, que al final se genera como una familia entre toda la forman gente como una familia, que tiene sí. que pasar, porque ¿cuántas horas tienen que pasar, por ejemplo, en el hospital cada vez que van a hacerse el tratamiento? Son 4 horas, 3 veces a la semana, 4 horas. Que conviven más con esas personas que con tu familia. Sí, y sobre todo los familiares que van y están en la sala de espera se hacen como un grupo. Hacen piña. O sea, que Madre yo mía. creo que los familiares son otras de las personas que hay que nombrar porque hacen una labor bastante importante. Los familiares, los muy acompañantes. importante.
los acompañantes. Y también ellos necesitan un poco a veces pues ese apoyo vuestro psicológico. Sí. Bueno, Yo, y en este de sentido, vez en ¿hay cuando algún voy tipo a de hablar con asociación? Sí, está Alcer, como todas las comunidades casi. Yo soy vicepresidenta de Alcer de Albacete, me metí después de esto. Y claro, intentamos ayudar en todo lo posible porque hemos dicho 4 horas, sí, pero también hay que decir que los que vienen de los pueblos, Albacete, Totalmente, que tienes otra hora y media. está todo dos santo donde día sea. en una Bueno, ambulancia, claro, los que que ya vienen en sabemos cómo ambulancia. están, y llegan Que a te su montas casa en la tardísimo. ambulancia conforme estás y hecho polvo y te tienes que llegar al hospital y luego el Y ya no es tratamiento. al ir bien, pero ya al volver, Ya al ¿cómo volver. vuelves? ¿Cómo Vuelves vuelves? cansado, Eso es. vuelves con 4 o 5 kilos menos, vuelves mal. Entonces, cuanto antes quieres llegar a tu casa, tumbarte, relajarte, porque al día siguiente descansas en tu casa, pero luego vuelves otra vez al hospital. Entonces, Y el mensaje que es tenemos que mandar complicado. también, en cualquier momento nos puede pasar a cualquiera de nosotros que nuestros riñones dejen de funcionar. A ver, sí, hay que vigilar si orinas, si estás hinchado, los tobillos, la cara, la tensión, la diabetes. la diabetes, y con un análisis de sangre y un análisis de orina sale, porque siempre hemos dicho que el riñón falla y es una enfermedad silenciosa. No nos damos cuenta, no duele. Eso que me dices, ay, me duelen los riñones. No, te duelen los músculos que hay por las lumbares, pero el riñón no duele. Entonces, un simple análisis, como decimos en el trabajo, o yo qué sé, una de orina, si se te hinchan mucho los tobillos, la cara, la tensión. Carlos tenía 20-13 sin Cuidar mucho la saberlo. tensión. Hay que vigilar la tensión, Por los cierto, hipertensos. que me ha hecho ilusión, ¿no?, que ahora estés al frente de esa asociación para ayudar al resto de personas. Sí. ¿Cómo se puede dirigir alguien a esa asociación? Bueno, pues como queramos, por Facebook, por correo electrónico, llamándome a mí, llamando al presidente, como sea. En Albacete somos pequeñitos todavía porque tenemos ¿Cuántos pocos sois en recursos. Albacete? Pequeñitos, pero ahora? bien avenidos. Sí, somos unos 80 Muy y bien. algo. La verdad que llevamos 2 años que el presidente se está moviendo mucho y el pobre hombre lleva mucho porque, bueno... ¿Y qué necesitáis? Porque estamos en un momento, Pues estás aquí en la necesitamos, televisión pública y es un buen momento para que lo que te A ver, aproveche, lo lo comentábamos digas. hoy viniendo para acá. A ver, las personas mayores que van, como digo, de un pueblo, Albacete, se da la diálisis y tiene que volver, están tan cansados que les importa bien poco. O sea, dicen, bueno, pues que monten lo que quieran para el del riñón o que montan tal. Pero sí necesitamos más difusión, necesitamos más ayuda, necesitamos que nos hagan casos, como digo yo, la gente de arriba. Tema ambulancias, por ejemplo, pongo comillas y nada Y decías, más. eso hay que insistir, que hay mucha gente de pueblos Sí. que vienen de muy lejos hasta Muy llegar a lejos. Albacete y que no es media hora Albacete, No. que hay pueblos que sabemos que esta región Pues- es inmensa y Y se que tarda da mucho en mucha llegar al vuelta por hospital. toda- Claro, Pues pueden estamos salir aquí a las 3 en de un la... servicio público. Gente de arriba, que a veces Más ambulancias. efectivamente, más ambulancias Que hay permitan preocuparse sobre todo traslados. llegar a de la la gente de hora. nuestros pueblos que necesita pues ese medio de transporte solamente Y en buenas para que su condiciones. calidad de vida mejore. Claro que Y sí. en Y en buenas buenas condiciones. condiciones. Porque Bueno, es inhumano pues- que vuelva una persona sin el brazo para cuando te has puesto la diálisis, sin aire acondicionado, sin calefacción. Es Y ya, inhumano. bueno, ya tiro otra chilena, que nos bastante hace tienen falta ya más con su psicólogos. enfermedad. Pues Nos sí, hace también. falta más Muchos. psicólogos También. Muy importante la calidad de vida del paciente y una de las cosas para mejorar la calidad de vida del paciente es el tema ambulancias. Claro. Así que Pues nada. más medios, más personal preparado para acompañar a esos enfermos y más gente como tú, Carmen. Pues que sí, que se fomente la donación en vida porque, bueno, pues se vive igual, se vive normal y se pueden hacer muchísimas cosas Oye, pues, para gente joven. y darle un sobre beso todo. muy fuerte a tu hijo, ¿eh? Yo se lo Un doy. beso enorme a Igual- Carlos. Igual nos está Claro viendo, que así que sí. enhorabuena. Ya se- bueno, Muchas gracias, creo que de no. verdad, ¿eh? A Muchísimas vosotros. gracias a las dos. Panadero Carmen y Panadero. Venga, Ana muchas Rico, gracias. psicóloga de Asites. Muchas gracias.